La médico psiquiatra española María Inés López Ibor de la Universidad Complutense de Madrid, especializada en medicina legal y neurociencia cognitiva, explica que la religión es un componente importante de la vida de las personas, incluyendo aquellos que sufren alguna enfermedad mental. Todos en algún momento de nuestra vida, dice ella, nos hacemos el siguiente tipo de preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Existe el demonio o solo la ausencia de bien? ¿El ser humano es libre o está regido y condicionado por sus instintos y mecanismos cerebrales? Y todas esas inquietudes, dice López, forman parte de la espiritualidad del individuo. Y son la clase de preguntas, por supuesto, que semana tras semana tratamos aquí, en Patagonia Free World. Reflexiona además esta doctora que en la medicina contemporánea nos hemos ido de un extremo al otro. La medicina en general y la psicopatología en particular, a lo largo de los últimos años han tratado de explicar como fenómenos naturales aquello que era anteriormente descrito como sobrenatural, hasta el punto de negar o rechazar lo religioso. Pero agrega esta profesional que la religiosidad no es una función del cerebro, ni siquiera se puede considerar que está en el cerebro, es algo mucho más complejo. Hoy en día se evita hablar de religión, de fe, de espiritualidad o de Dios en los medios de comunicación, como si fuese negativo o antiguo, y sin embargo el 80% de la población mundial pertenece a uno de los más de 4.000 grupos religiosos que existen en el planeta. Y en la inmensa mayoría de ellos existe una entidad que acecha desde muy lejano en el tiempo a la conciencia del hombre. El reputado jurista y filósofo de la antigua Roma, Cicerón, explicaba que la palabra religión tenía su origen en el verbo relegere, que significa volver a leer, en alusión a la tradición de la relectura de los libros sagrados, para no olvidar las verdades universales. Eso es lo que se ha perdido hoy, la relectura de la sabiduría que nunca perece. Desde los escritos más antiguos en la historia del hombre se asoman sustancias metafísicas que afectan maléficamente a la humanidad. Algunos dicen que se trata de simples entelequias mitológicas, pero existen otros que todavía las combaten en pleno siglo XXI. No olvidan ellos la relectura sagrada, no olvidan jamás a la religión, a aquella sabiduría que no está dispuesta a morir a manos de los ciegos de espíritu. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. He tenido la oportunidad de escuchar en ciertos simposios la opinión de algunos neurocientíficos materialistas que hacen una mirada bastante tosca de la mentalidad del hombre antiguo, denostando sus capacidades intelectuales y o llegando al punto de decir que existían brotes esquizoides muy extendidos en los tiempos de Cristo, una mirada que tiene múltiples problemas debido a simplificar groseramente la verdad histórica. De hecho, muchas de las grandes obras filosóficas y religiosas que aún hoy influyen en la humanidad fueron concebidas en tiempos que estos científicos desestiman como marcados por la irracionalidad o la patología. Por otro lado, los antipsicóticos modernos surgen recién en el siglo XX, cuando el mundo ya estaba bastante secularizado en muchas regiones. A mayor abundamiento en la Edad Media y en la Antigüedad, las sociedades tenían categorías mejor definidas de lo que el común de la gente piensa, con el objeto de distinguir entre enfermedades mentales y posesión demoníaca. De hecho, la medicina medieval, influenciada por la tradición hipocrática y galénica, reconocía enfermedades de la mente como la melancolía, sin atribuirlas a causas sobrenaturales. Hipócrates, en el 460 a.C., decía ya que si el miedo y la tristeza se prolongan, eso es melancolía. Areteo de Capadocia, en el siglo II, describe al paciente melancólico como triste, abatido, sin sueño. Toda esta tradición de abordaje integral ha ido refinándose con el pasar de los siglos en el mundo cristiano, al punto que hoy en día la Iglesia Católica cuenta con grupos multidisciplinarios compuestos por psiquiatras, teólogos, neurocientíficos, psicólogos, exorcistas, etc., para diferenciar el fenómeno demoníaco de la auténtica enfermedad mental. En algunas iglesias protestantes también se está empezando a tomar en serio este asunto. El problema con estas tesis neurocentristas es que parten de un prejuicio cientificista. Asumen que todo lo que las sociedades antiguas llamaban demonios fueron en realidad solo enfermedades mentales
no tratadas, como si las únicas causas posibles de ciertas experiencias fueran neurológicas e ilusiones psíquicas. Adicionalmente, la historia de la teología da cuenta de que el hervidero demoníaco en los tiempos cercanos a Cristo se produjo precisamente por su venida. En el cristianismo primitivo y en el judaísmo del Segundo Templo se hablaba de un mundo espiritualmente turbulento justo antes de la llegada del Señor, con demonios ejerciendo una influencia más directa sobre la humanidad. Incluso en los evangelios, la cantidad de exorcismos realizados por Cristo da cuenta de que su irrupción en la historia, además de ser el gran evento salvífico, fue también una confrontación abierta contra los más atroces y tremendos poderes de las tinieblas. Desde esta mirada, lo que los materialistas interpretan como signos de esquizofrenia generalizada, psicosis colectiva, entre otros fenómenos, fueron auténticas manifestaciones de una lucha espiritual más evidente en aquel tiempo, una en la que la percepción humana todavía no había sido embotada por el escepticismo y el reduccionismo propios de la modernidad posilustrada. Cuando la humanidad se llenó de incredulidad sobre la existencia de sustancias separadas, vale decir los ángeles o los demonios, estos últimos consiguieron una ventaja importante para su objetivo de condenar a la mayor parte de gentes posible. Curiosamente, si nos remitimos a la historia de la ciencia, resulta que la palabra enfermedad mental en alemán se nombra como una enfermedad espiritual, Geisteskrankheiten, donde Geist significa espíritu y Krank enfermedad. En los tiempos que corren en el planeta Tierra, a pesar de todos los avances de medicina existentes, 1 de cada 4 personas se ve afectada en algún momento de su vida por trastornos mentales y del comportamiento, lo que ha llevado a los especialistas a denominar a nuestro siglo como la era de las enfermedades mentales, estimando los organismos internacionales que por lo menos 500 millones de personas en el mundo padecen de algún tipo de enfermedad mental, que con mucha frecuencia no es detectada ni tratada, y se prevé que a nivel mundial será la segunda patología en importancia por su carga social e incluso la primera en algunos países desarrollados. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿en cuántas de esas enfermedades existen intervenciones sutiles, provenientes de planos que no son visibles? Hay que tener mucha delicadeza y cuidado con esto, so pena de generar confusiones que perjudiquen todavía más la estabilidad psíquica de los afectados. Por eso es que los llamados a dirimir son grupos de interdisciplina, o bien personas versadas profesionalmente en distintas áreas del conocimiento pertinentes, tales como psiquiatría, psicología y teología. Por ejemplo, la Iglesia Católica ha establecido protocolos muy claros para el tratamiento de males espirituales que incluyen exámenes primarios en el sistema de salud tradicional, que implica someter a las personas afectadas a exámenes neuropsiquiátricos y psicológicos, con el objeto de ir descartando causas que no tengan relación con intervención de sustancias separadas. Naturalmente que toda enfermedad mental tiene siempre un componente espiritual, porque el intelecto y la voluntad que conforman el alma espiritual yacen en conjunción ilemórfica con el cuerpo. Pero una cosa es que el propio sustrato espiritual se vea afectado por la enfermedad, y otra cosa muy distinta es que existe una sustancia separada que esté interactuando con el cuerpo, provocando en consecuencia además un fuerte remesón existencial en el afligido. Una de las grandes dificultades que existe con el sistema de salud moderno es que existe un grupo no menor de médicos y otros especialistas en las áreas de salud que, al negar la dimensión inmaterial de la existencia, y más exactamente negar la existencia de espíritus demoníacos, todo fenómeno mental extraño que presente un paciente será etiquetado a priori como un asunto abordable por las ciencias médicas. La psiquiatra López Ibor, sin explicitar si cree ella o no en la existencia de estas entidades separadas, acepta que muchas de las personas que padecen una enfermedad mental tienen preocupaciones en torno a temas relacionados con la espiritualidad y la religión, pero que sin embargo ni la psiquiatría ni la psicopatología han prestado mucha atención a este respecto, añadiendo que los psiquiatras han considerado el fenómeno religioso de una forma superficial y que existen pocas publicaciones que ayuden a otros especialistas a explorar la religiosidad de los pacientes. Los enfermos mentales se enfrentan a problemas filosóficos, el melancólico con el sentido de la muerte y la destrucción, el esquizofrénico con el de la vida, la creación y la naturaleza, el neurótico con el sentido de la propia existencia, el psicópata con el del orden social, etc. El problema y las confusiones más recurrentes entre la psiquiatría moderna y la teología se suelen dar en el ámbito de los llamados trastornos delirantes. Es más, no pocos psiquiatras cientificistas consideran que el esquizofrénico trata de resolver sus problemas relativos a la vida, la creación y la naturaleza con la construcción de un sistema delirante y erróneamente extrapolan esto a los sistemas teológicos, adjetivándolos de delirantes, sin una mínima comprensión
de las bases filosóficas y profundamente lógicas que lo sustentan. ¿Qué decir de algunos humanistas que de tales solo tienen el nombre, como es el caso del profesor de la Universidad Diego Portales en Chile, Cristian Leporati, magíster en Antropología Urbana y Humanidades con mención Filosofía, quien a finales de diciembre de 2024 escribió en redes sociales que, cito, «La religión es un desorden psiquiátrico que lamentablemente es ampliamente aceptado por la sociedad como normal», cosa que demuestra que los títulos universitarios, en especial los posgrados, hoy se regalan en muchas casas de estudio como quesos nuevos siendo promocionados en los supermercados. En otras palabras, este reduccionismo ignora la diferencia crucial entre construcción delirante, que es por naturaleza fragmentaria, incoherente y autocontenida, versus un sistema teológico que tiene un fundamento racional, una tradición de pensamiento y un desarrollo lógico interno basado en premisas filosóficas bien establecidas. Aquí, por lo tanto, para decirlo ciúticamente, subyace una confusión epistemológica. Eso porque el hecho de que un esquizofrénico pueda construir explicaciones metafísicas delirantes sobre la vida, la creación y la naturaleza, no significa eso, que todas las explicaciones metafísicas sean delirantes. Es como decir que porque alguien con psicosis puede inventar una teoría matemática absurda, entonces todas las matemáticas son absurdas. Este error de generalización es un problema frecuente en una psiquiatría que carece de formación filosófica o que parte de un materialismo reductivo, incapaz de comprender las dimensiones más profundas de la existencia humana. Sin embargo, el problema de las confusiones va todavía más lejos, porque incluso puede existir un solapamiento sintomatológico entre auténtica enfermedad mental y afectación preternatural. Curiosamente, con más de un caso de confusión, me topé yo al investigar para mi tesis de pregrado respecto a las medidas de seguridad aplicables al enajenado mental en el sistema de justicia penal chileno, analizando decenas de informes de psicología y psiquiatría forenses. Al respecto, la demonología clásica ha sistematizado las afectaciones preternaturales malignas que puede padecer el hombre, distinguiendo a la obsesio, que es un ataque interno y psicológico, donde la persona sufre pensamientos persistentes, perturbadores y a veces blasfemos, sin poder controlarlos. La opresio, que implica una influencia externa, intensa, donde la persona experimenta dificultades físicas, psicológicas o materiales. La vexatio, que es una forma más agresiva de ataque, con manifestaciones físicas o psicológicas directas como golpes, marcas en el cuerpo, interrupción del sueño, angustia intensa, entre otros. Infestatio, relativa a la presencia y acción demoníaca en lugares, objetos o animales, generando fenómenos paranormales como ruidos inexplicables, olores desagradables, sombras, etc. Y finalmente la posesio, que es la forma más extrema de influencia demoníaca, en la que un demonio toma control parcial o total del cuerpo de una persona, interfiriendo con su voluntad y con su conducta. Todas ellas se han intentado más o menos encasillar en fenómenos neuropsico o psiquiátricos comunes, despojándolos de toda posibilidad que no sea natural. La obsesión, con el TOC o la psicosis incipiente, la opresión, con el estrés, el trauma o la somatización, la vejación, con trastornos disociativos o psicosomáticos, la infestación, con pareidolias, sugestión y meros fenómenos ambientales, y finalmente la posesión, con trastornos disociativos, epilepsia, entre otras justificaciones. Este encasillamiento por la fuerza es artificial y puede ser muy dañino cuando un fenómeno auténticamente espiritual no recibe la correspondiente asesoría de parte de un equipo multidisciplinario, toda vez que los pacientes pueden empeorar o simplemente no responder a tratamiento psiquiátrico convencional, presentando fenómenos inexplicables para la ciencia que los médicos materialistas deciden tergiversar o, peor todavía, ignorar. Se deben evitar, por tanto, dos extremos. 1. Acudir única y exclusivamente al tratamiento médico tradicional moderno cuando hay signos de malestar espiritual maligno evidente, pero también es importante evitar el asesoramiento exclusivo de gentes que se mueven en el mundo espiritual únicamente, cuando estos no tienen ninguna instrucción en medicina y cuya ignorancia en salud mental puede ser muy dañina también para la persona afectada. En definitiva, el bienestar de la persona es la prioridad, y eso entonces exige un enfoque integral que no descarte ni la ciencia ni la espiritualidad. Desde los escritos más antiguos en la historia del hombre se asoman sustancias metafísicas que acechan maléficamente a la humanidad. Algunos dicen que se trata de simples entelequias mitológicas, pero existen otros que todavía los combaten en pleno siglo XXI, no olvidando la relectura sagrada, no olvidando jamás a la religión, a aquella sabiduría que no está dispuesta a morir a manos de los ciegos de espíritu. En Exorcismo y Posesión Demoníaca hacemos un barrido por las reflexiones de teólogos, filósofos, psiquiatras, neurocientíficos, exorcistas y abogados penalistas que están convencidos no solo de la realidad del demonio, sino que lo estudian para enfrentarlo como se debe. Incluye especiales de profundización en historia, medicina y literatura. Do angels and demons exist?
Are they simply myths and legends from ancient times that have persisted in popular storytelling? Or is there truly a supernatural dimension of existence, in constant contact with our material lives, where ethereal beings guard over us on one hand, but others induce us to evil and attack us? Discover it in this original and exclusive course from educational project Patagonia Free Will, based on the studies of prestigious scholars from recent decades. In Angels and Demons, you will study the history and philosophy behind this enigmatic subject. Completamente subtitulado al español para hispanohablantes. El sacerdote y astrónomo de la Universidad de Arizona Joseph Foster une fuerzas con un psiquiatra para recuperar la astilla de la Cruz de Cristo que ha sido robada de una iglesia en Santiago de Chile. Con la ayuda de una historiadora versada en cristianismo antiguo, deberán enfrentarse a las fuerzas más ocultas en este thriller trepidante, inmerso en el estallido social que afectó al país en 2019. Un relato lleno de citas y referencias reales para ser consultadas por los lectores más avesados, ya disponible con envíos a todas partes del mundo. Descubre exclusivos códigos de descuento para los cursos culturales que han presentado este capítulo en la descripción del video. Lamentablemente, en el mundo secularizado moderno, que al mismo tiempo está repleto de ideologías esotéricas con escaso fundamento teológico, estamos cada vez más lejos del equilibrio. Hoy en día estamos batallando en dos extremos, en dos frentes. Primeramente, con el cientificismo reduccionista, que niega cualquier dimensión espiritual y trata de explicar todo con base en neurociencia, química cerebral o construcciones psicológicas que tienden a patologizar la religión o la experiencia mística, considerándolas una forma de delirio o disociación que en su máxima radicalización conduce a un mundo frío y muy deshumanizado. Y el segundo frente de batalla es aquel que se lidia contra las espiritualidades alternativas del siglo XXI, donde se confunden términos científicos y religiosos de una manera escalofriante. Se mezclan elementos cristianos con astrología, con energías cósmicas, con física pseudocuántica, con panteísmo, y todo esto sin ninguna coherencia, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas de fenómenos espirituales reales, haciendo más daño que bien, apagando el fuego con benzina. Y por si todo esto ya no fuera demasiado, en el ámbito de la psiquiatría es frecuente hallar casos que están en el limbo, donde no es nada fácil discernir la naturaleza del fenómeno. Por ejemplo, existe evidencia de que una religiosidad profunda produce como efecto en ciertas personas trastornos de comportamiento alimentario como anorexia nerviosa. Existe una no menor cantidad de pacientes afectados por este trastorno que responden de forma afirmativa a los siguientes dos conceptos: leo la Biblia varias veces a la semana y rezo varias veces al día. Santos como Catalina de Siena han sido interpretados erróneamente como ejemplos de anorexia sagrada, cuando en realidad su contexto espiritual es muy diferente. Así entonces, las razones de esta enfermedad podemos hallarlas en un perfeccionamiento exacerbado, en un autocontrol extremo, en una mortificación patológica. Es posible, pero también podría ser que la base del problema se encuentre en otra situación, que se trate de acontecimientos que tengan un sustrato auténticamente espiritual maligno. Sin ir más lejos, una de las reacciones más comunes durante exorcismos es el vómito. ¿Cómo abordar entonces estos casos? Pues con prudencia y con sabiduría, lo que implica evaluación médica y psiquiátrica, pero además discernimiento espiritual y, en definitiva, un acompañamiento integral que no extraiga conclusiones apresuradas, sea para un lado, sea para el otro. La profesora López Ibor cuenta un caso anecdótico que le ocurrió, no sé si a su padre o a su abuelo, porque resulta que es una especie de dinastía de buenos psiquiatras españoles, y entonces se cuenta la anécdota de cuando llega a la consulta a un paciente que era él mismo psiquiatra. Un psiquiatra que estaba padeciendo de esquizofrenia desde hace ya muchos años, y cuyas voces alucinatorias le hacían sufrir considerablemente. Se dirigían a él de forma coercitiva, afectando su voluntad de acción, insultándole, e incluso induciéndole a realizar actos altamente inmorales que no puedo reproducir en pantalla. Entonces su médico tratante le explicaba a este otro médico paciente que aquellos fenómenos no eran reales, que correspondían a irritaciones del cerebro, que eran síntomas de una enfermedad y que algún día cederían con un buen tratamiento. El viejo psiquiatra le escuchó con paciencia y respeto, pero al final le respondió: «Gracias por sus esfuerzos en consolarme, pero son inútiles. Los enfermos con esquizofrenia dicen que oyen voces, pero yo las oigo de verdad». Las modernas investigaciones con neuroimágenes han demostrado
que cuando una persona con esquizofrenia oye voces, se activa la corteza cerebral auditiva de la misma manera que lo hacen cualquiera de nosotros escuchando a una persona que está hablando. Son voces como otra voz cualquiera, con la pequeña diferencia que le son impuestas coercitivamente, que afectan su libertad, sus relaciones interpersonales y que en última instancia la impiden hasta encontrar el auténtico sentido de su propia vida. El principal problema aquí es que de tratarse de un caso de sustancia separada atacando el cerebro del paciente, los escáneres no pueden captarlo, toda vez que si se trata de una entidad metafísica, que es lo que son los demonios en la teología clásica, vale decir espíritus puros compuestos por intelecto y voluntad, son indetectables para el método científico, ya que éste solo puede capturar lo mensurable, vale decir, el mundo material. Así las cosas, la ciencia puede demostrar que ciertas áreas del cerebro se activan cuando el paciente oye voces, pero esto no nos puede decir qué exactamente está produciendo esas voces. Se asume de plano que es una disfunción neuronal, pero la hipótesis alternativa, esto es, que haya algo externo operando sobre la mente, no puede ser descartada de plano, porque está fuera del paradigma científico-matemático de la ciencia moderna. Y por lo tanto, nos quedamos con la duda. Y una manera cristiana tradicional de intentar arrojar luz a esa duda es que en caso de que esas voces sean malignas, el paciente fuera sometido a una consulta previa diagnóstica con un equipo multidisciplinario compuesto entre ellos por un exorcista, con el objeto de identificar el comportamiento del enfermo frente, por ejemplo, a objetos sagrados, ya que está fuertemente documentado que la aversión demoníaca a elementos como cruces o el agua bendita sirve para ayudar a dirimir lo que auténticamente está pasando, entre otros métodos sutiles en los que no vale a cuento entrar a detallar aquí. Se suele decir que la esquizofrenia es la enfermedad religiosa por excelencia. Hace que el paciente delirante cree mundos fantásticos, compuestos por temas increíbles, que en algunos casos se convierten en asombrosas visiones apocalípticas. Tanto es así que la profesora López explica que frecuentemente se ha considerado que chamanes y visionarios de otras culturas en el occidente secular de nuestro siglo serían todos diagnosticados con esquizofrenia. Juzgue usted. Y ahora puedes ayudar a financiar a PFW haciendo tu aporte a través del botón de gracias ya disponible en nuestros videos. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement.